me había quedado pendiente, se me había quedado en el tintero, pero igual es importante que la hablemos. Ahora en esta clase vamos a hablar, si las clases anteriores a la prueba hablamos de todo el proceso de digestión, ¿no es cierto?, de absorción de ingestión, digestión, absorción de nutrientes, distribución, metabolización y excreción, todo eso tiene que ver con la nutrición animal. De aquí en adelante nos vamos a enfocar en la alimentación animal. ¿Cómo la vamos a definir? ¿Ya? Vamos a definir como el estudio de las diferentes materias primas utilizadas como fuente, ¿no es cierto?, de nutrientes. La alimentación estudia principalmente estos puntos, como es la composición del alimento, su digestibilidad, su palatabilidad, su biodisponibilidad, las limitaciones de obtención, toxicidad en casos de haberla, e integración, ¿no es cierto?, en la ración alimenticia, la proporción que se administra de cada uno de ellos. Busca un óptimo rendimiento biológico y económico. Generalmente esto lo van a ver bien el próximo semestre. Esta fue pregunta de prueba, de la prueba. Claro, había una parte ahí, pero ¿qué es lo que va a buscar siempre? Un rendimiento biológico y económico óptimo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener muy buenos, biológicamente pueden tener proteínas de muy buena calidad, forraje de muy buena calidad, aditivos de muy buena calidad, ¿no es cierto? Pero si son tan buenos que son tan caros conseguirlos, al final no se hace, ¿no es cierto?, rentable para un predio o para una explotación animal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar que el rendimiento biológico esté a un nivel intermedio y que no sea ni muy caro ni muy barato, ¿no es cierto? Que sea conveniente económicamente. Ese es como el juego que se hace, que va haciendo la alimentación en la racionalización de las dietas, o la racionalización de las dietas, ¿ya? Los requerimientos deben cubrir, entonces, deben tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la raza, la genética del animal o de la especie de animal, el medio ambiente donde se encuentra, el costo y la disponibilidad de las materias primas, entre otros. Composición química de los alimentos, ¿ya? Básicamente la alimentación estudia esto. La composición química varía, ¿no es cierto?, por varias cosas. Uno de los parámetros por los que varía la composición química es por el estado de madurez de las plantas, ¿no es cierto? Los brotes, ¿no es cierto?, tienen ciertas características nutricionales, ¿no es cierto? Ya cuando la planta fue cosechada, cortada, ¿no es cierto?, ensilada, tiene otros aportes, ¿no es cierto?, de nutrientes, ¿ya? Las condiciones climáticas y geográficas, hasta la forma de cosechar y preparar los alimentos, va a ir cambiando o modificando su composición química. Y los métodos de laboratorio para determinar la composición química de los alimentos es lo que se utiliza, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estos dos grandes métodos, ¿ya?, para realizar o determinar, ¿no es cierto?, la composición química de los alimentos. Método de análisis proximal y método de Van Soest. ¿Qué quiere decir uno y el otro? El método de análisis proximal, ¿no es cierto?, es un método aproximativo desarrollado hace más de 100 años en Alemania y determina o mide las fracciones que contienen los alimentos, ¿ya? ¿Cuáles son estas fracciones que puede tener un alimento según el análisis químico proximal? Puede tener un porcentaje de humedad, porcentaje de ceniza, porcentaje de proteína cruda o proteína bruta, grasa, fibra cruda y extracto no nitrogenado. El extracto no nitrogenado también es denominado carbohidratos totales, ¿ya? Básicamente, entonces yo cuando pongo cualquier alimento bajo el método del análisis proximal, ¿qué es lo que hago? Estoy diciendo, este alimento X tiene tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de grasa, tanto porcentaje de fibra, ceniza, agua, ¿ya? Es hacer un análisis completo de todos los componentes de ese alimento. Y el método de Van Soest básicamente es complementario al método del análisis proximal y se enfoca solamente en un ingrediente, el método de Van Soest, que es en los carbohidratos, ¿ya? Y los va a clasificar puede pasar por varias pruebas. Si estos carbohidratos son, desde el punto de vista de la digestibilidad, si son asimilables, poco asimilables
o por otro lado son no asimilables, ¿no es cierto?, de ningún punto de vista. Aparte de la determinación de la composición química, también los alimentos, cada alimento tiene estudios de digestibilidad. ¿Cuáles son estos estudios? Son 3 estudios que básicamente van a ayudarnos a ver cuánto es en qué porcentaje se digieren ciertos alimentos. Por ejemplo, la digestibilidad in vivo, ¿ya?, que tiene una confiabilidad relativa, no es tan confiable, pero igual da una buena noción de la digestibilidad. ¿En qué consiste? Consiste en suministrar una cantidad conocida de un alimento a un animal, ¿ya? Y luego se recolectan las heces y se pesan. O sea, yo tengo una vaca en una jaula o una habitación separada de todo el resto, sin acceso a ninguna comida, y solamente come la vaca lo que yo le doy en este experimento. Siempre estos experimentos se hicieron, ¿no es cierto?, pesando la cantidad inicial, ¿no es cierto?, en gramos o en kilos, y después, ¿no es cierto?, una vez que el alimento es digerido, consumido por la vaca, ingerido, ¿no es cierto?, metabolizado, digerido, se pesan las heces o las defecciones. Y esa diferencia entre el peso inicial de mi alimento y el que la vaca defecó o excretó es la digestibilidad. Se calcula la digestibilidad por diferencia. No sé si se entiende. ¿Ya? Es para ver cómo cuánto pudo digerir la vaca. Exacto. Y se hicieron con varias especies, ¿no es cierto? Y como se utilizó el animal en vivo, ¿no es cierto? Se utilizó el animal vivo, por así decirlo, se llama digestibilidad en vivo. Otras pruebas de digestibilidad se realizaron con distintos tipos de alimentos, ¿no es cierto? Y estas fueron in vitro. ¿Qué quiere decir? Esto es fuera del organismo vivo o fuera del organismo animal, ¿no es cierto?, en un laboratorio. Se hace de manera, por así decirlo, sintética, ¿ya? Se simula en el laboratorio los procesos digestivos de un animal en una muestra, ¿no es cierto?, de esto, y este alimento se va mezclando con líquido ruminal, con ácido clorhídrico y pepsina. Básicamente se hace como una digestión química con bacterias del rumen, con ácidos que están en el estómago. La idea es tratar de simular lo que ocurre en el sistema digestivo, ¿no es cierto?, de un bovino. Por eso se llama digestibilidad in vitro. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la in vivo y la in vitro? Ambos miden la digestibilidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Una se utiliza, se hace ¿a dónde? La in vivo. En vivo, con el animal ahí. Se hace con el animal vivo, por así decirlo. Y la in vitro se hace en el laboratorio, ¿no es cierto?, sin el animal. La digestibilidad in situ sirve para determinar la digestibilidad específicamente a nivel del rumen. ¿Qué es lo que se hace? Se practica una incisión en el rumen, y esta es un poquito cruel, y se pesa el contenido del rumen, se hace solo en bovinos. ¿Qué es lo que se hace? Como que a los bovinos se les hace una incisión y se les comunica el rumen con el medio externo, y eso se deja tapado prácticamente con una especie de sutura y un corcho. Entonces, cada cierto tiempo se le va dando alimentación a esta vaca, se destapa esto, se saca una muestra y se analiza, ¿ya? Estos experimentos ya no se hacen mucho, ya, porque se hicieron, y aparte que son están en el límite de traspasar lo que es el bienestar animal, ¿ya? Sí, yo he Así que visto videos, profe, de ¿has así de visto? unos hoyos que tienen. Sí, es que están probando esto, están viendo la digestibilidad in situ, ¿ya? Eso ya no se hace prácticamente. En algunas ¿Eso no universidades, puede traer infecciones para el animal? claro, una de las cosas, Mm. claro, y el dolor claro, de la incisión y tener ahí, es como que nosotros nos vinieran y nos comunicaran el estómago con el medio externo, es como una sonda que nos pusieran. Qué cruel. Ujú. Así que son un poquito crueles esos experimentos, pero ya se hicieron y ya se consiguieron los datos que se querían conseguir. Ya no es necesario repetirlos. Entonces, factores que van a afectar la digestibilidad, al igual que el consumo de agua, la digestibilidad también se va a afectar por ciertos factores. Por ejemplo, la edad del animal. Dependiendo de la edad, se presentan funciones específicas del tubo digestivo y de la actividad enzimática. Hay mejores digestibilidades, ¿no es cierto?,
de ciertos, de ciertos nutrientes a medida que el animal va, ¿no es cierto?, aumentando en edad. Recuerden que en la edad o en las primeras semanas de vida, la digestibilidad para ciertos carbohidratos y lípidos que no sean de la leche es muy mala. Después del destete empieza a cambiar esa flora intestinal, ¿no es cierto?,